A unos 100 kilómetros de Japón, hay una zona en el Océano Pacífico que abarca entre 500.000 y 1 millón de kilómetros cuadrados. En este lugar, tanto barcos como aviones evitan pasar. Esta misteriosa área es conocida como el Mar del Diablo, el Triángulo del Diablo o el Triángulo del Dragón. Un dato interesante es que este triángulo está ubicado exactamente al lado opuesto del Triángulo de las Bermudas y ambas áreas son atravesadas por la línea paralela número 25 de la Tierra. Existen muchas historias sobre esta zona, las cuales relatan cómo barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Por esta razón, en la década de 1950, el gobierno japonés la declaró como una zona de peligro intenso para la navegación. Curiosamente, el folclore japonés incluye antiguas historias sobre esta región. Según estas leyendas, bajo el mar vive una criatura parecida a un dragón, lo que dio origen al nombre Triángulo del Dragón. Esta área ganó atención internacional en el siglo XX. En agosto de 1945, un avión de la Fuerza Aérea Japonesa que volaba al sur de Tokio sobre el mar de Filipinas envió un extraño mensaje a su torre de control. El piloto dijo: "Algo extraño está ocurriendo. El cielo se está abriendo. Algo le está pasando al cielo". Estas fueron sus últimas palabras antes de que se perdiera el contacto y el avión desapareciera sin dejar rastro. Este tipo de incidentes continuaron ocurriendo en los años siguientes. En 1952, el gobierno japonés envió un barco militar llamado Kaiyomaru número 5 para investigar el área. Sin embargo, este barco también desapareció junto con los 31 investigadores que iban a bordo. El gobierno afirmó que probablemente fue a causa de una erupción volcánica submarina, pero nunca se encontraron restos del naufragio. En ese momento, el periódico más importante de Japón, el Yomiuri Shimbun, publicó un mapa de la zona e informó que más de 9 barcos habían desaparecido allí, entre 1945 y 1950. En otro incidente ocurrido, el 4 de enero de 1955, un barco japonés llamado Shinyomaru número 10 perdió contacto con su torre de control cerca de la isla Mikurajima. Sin embargo, 12 días después, el barco fue encontrado, pero la tripulación no recordaba qué había sucedido durante el tiempo en que estuvieron desaparecidos. Algunos artículos publicaron declaraciones extrañas de los tripulantes, aunque estas nunca fueron verificadas. Para la década de 1970, el Mar del Diablo se convirtió en un tema popular en los medios y en el cine. Se hicieron películas sobre esta zona, como Godzilla y Reigo. En 1989, un escritor paranormal estadounidense llamado Charles Berlitz escribió un libro titulado El Triángulo del Dragón, donde mencionó los muchos barcos que supuestamente desaparecieron en esta área. Este lugar misterioso continuó intrigando e inspirando historias sobre lo desconocido. Así como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón se convirtió en parte de la cultura popular en Occidente, pero luego entra en escena un escritor estadounidense llamado Larry Kush. Larry Kush, conocido por su libro El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, desmintió muchos mitos sobre el Triángulo de las Bermudas. Argumentó que esta área es simplemente una región común donde desaparecen barcos en la misma proporción que en cualquier otra parte de los océanos del mundo. En su libro también mencionó el Mar del Diablo o Triángulo del Dragón y desafió varias afirmaciones hechas por Charles Berlitz. Larry contactó a funcionarios del gobierno japonés para verificar si realmente habían designado esta área como peligrosa, y también preguntó sobre los barcos mencionados en el libro de Berlitz. La respuesta del gobierno japonés contradecía por completo las afirmaciones de Berlitz. Negaron la existencia de un Mar del Diablo o un Triángulo del Dragón y aclararon que no había restricciones para que los barcos pasaran por esta zona. Cuando Larry preguntó por qué se llamaba una zona de peligro, el gobierno japonés explicó que el área peligrosa era solo una zona de 16 kilómetros cerca de una isla japonesa. Esto se debía a volcanes submarinos y rocas afiladas que podían hundir barcos si chocaban contra ellas. Además, el gobierno aclaró que los 9 barcos que Berlitz mencionó eran embarcaciones pequeñas que se perdieron durante tormentas severas, mientras que Berlitz había escrito que el mar estaba en calma cuando desaparecieron. Las investigaciones de Larry revelaron una gran discrepancia entre las afirmaciones dramáticas de Berlitz y las explicaciones
estimaciones del gobierno japonés, lo que sugiere que el Triángulo del Dragón, al igual que el Triángulo de las Bermudas, podría ser más ficción que realidad. Sin embargo, hay un misterio del Triángulo del Dragón que nadie puede refutar. A unos 550 kilómetros de Japón, cerca de la isla Yonaguni, se encuentra una estructura submarina antigua que ha sido llamada uno de los mayores descubrimientos en la historia de la arqueología submarina. En 1987, unos buceadores descubrieron una extraña estructura a unos 18 metros bajo el agua. Tenía piedras talladas y apiladas unas sobre otras, como las pirámides. Definitivamente parecía artificial y no natural. Los arqueólogos determinaron más tarde que la estructura tenía entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad, una era en la que, supuestamente, los humanos no tenían la tecnología para tallar o mover piedras tan grandes. Otra gran pregunta era cómo esta estructura terminó tan profundamente bajo el agua. Hasta el día de hoy, nadie tiene respuestas definitivas. El misterio se profundiza porque esta estructura está dentro del Triángulo del Dragón, lo que añade a la reputación inquietante del área. Aunque las explicaciones lógicas de Larry sobre los barcos desaparecidos tienen sentido, la ciudad sumergida sigue sin explicación. De manera similar, el extraño mensaje del piloto en 1945, antes de que su avión desapareciera, diciendo que el cielo se está abriendo o algo está sucediendo con el cielo, tampoco ha sido explicado claramente por los científicos. Es posible que estas historias no sean más que mitos, como sugiere Larry, pero también es posible que haya algo más en el Triángulo del Dragón, algo que el gobierno japonés podría estar ocultando. Oficialmente, ningún gobierno u organización científica reconoce el Mar del Diablo como una zona de peligro. Incluso la inteligencia artificial sugiere que los incidentes aquí probablemente se deben a condiciones climáticas extremas y perturbaciones electromagnéticas. Ahora, curiosamente, esta área es una de las 12 vórtices viles de la Tierra. Los vórtices viles son regiones paranormales donde los campos electromagnéticos causan fenómenos inusuales. El Triángulo de las Bermudas también forma parte de estas 12 regiones. En septiembre de 2024, se publicó un libro titulado Vórtices Viles, desentrañando las zonas de energía peligrosas del planeta, que explora en detalle estos lugares misteriosos, desde las líneas de Nazca hasta el Triángulo de Alaska, la meseta de Giza y el Triángulo del Dragón. Si les gustaría que creemos un video resumen sobre este libro, háganoslo saber en los comentarios. Según sus comentarios, decidiremos si hacer este video o no. Este tema es un poco diferente de nuestras discusiones habituales sobre geopolítica, pero, de cara al futuro, planeamos realizar videos como este una vez al mes, en los que exploraremos mitos y hechos ocultos de todo el mundo, e incluso desmentiremos algunos de ellos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense.